Gloria a Dios. Amén. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Amén. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos, hermanos, un poco debilitados o un poco, fíjense, acusados, ¿no es cierto?, por nuestra misma conciencia? Y también, hermanos, muchas veces nos sentimos, fíjense, acusados por el mismo enemigo, por el mismo diablo, ¿no es cierto? Mire cuántas veces hay personas que no quieren venir a la iglesia, dicen, no, entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia si igual soy pecador? ¿Para qué voy a ir a hacerme hecho el santo ahí? ¿No es cierto? Hermanos, realmente uno no viene a la iglesia para creerse el santo o para hacerse el santo, ¿no es cierto? Sino que, hermano, fíjese, uno tiene que venir a la iglesia, en primer lugar, fíjese, en gratitud, ¿no es cierto? Dándole gracias al Señor por el perdón, fíjese, hermanos, de nuestros pecados. Amén. Mire esta maravillosa palabra que hemos leído, ¿no es cierto? Fíjese, hermano, que al comienzo, ¿no es cierto?, en el versículo 1 dice, justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Amén, hermanos, aleluya. ¿Cuántos tienen paz para con Dios, hermano? Amén. Pero también note, hermano, que hay muchas personas que no sienten paz para con Dios. Hay mucha gente, hermano, fíjense, que no se atreven a orar, no se atreven a pedir algo al Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, se sienten, ¿no es cierto?, se sienten alejados de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay esa paz en sus corazones, ¿no es cierto? Pero ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer para poder sentir, hermanos, esa paz en nuestras vidas, en nuestros corazones? Yo recuerdo, hermano, que cuando me convertí, hermanos, yo pasé al frente, oraron por mí, hermanos, y lo primero que yo sentí en mi corazón fue una paz enorme, fue una paz maravillosa en mi vida, en mi corazón, ¿no es cierto? Y cuando uno siente esa paz, hermano, fíjese, uno siente esa paz, hermano, cuando en el corazón, ¿no es cierto?, hay angustia, cuando en el corazón hay tristeza, cuando en el corazón, ¿no es cierto?, hay dolor, hay desesperación, hay gente, hermano, que vive con todo esto y no se da cuenta. Amén. Por ejemplo, yo, hermano, cuando antes de conocer al Señor tenía todas estas cosas en mi vida, tenía estas cosas en mi corazón y no me daba cuenta, no sabía por qué me sentía triste, no sabía por qué, hermano, me sentía deprimido, no sabía por qué, hermano, eran estas cosas, ¿no es cierto? Y había sido, hermano, porque en mi corazón no había esa paz de Dios, hermano. Cuando yo recibí al Señor Jesucristo, hermano, yo sentí, hermanos, que esa paz vino a mi vida, sentí en mi corazón un gozo, una alegría, ¿no es cierto? Aleluya. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor vino a mi vida. Entonces, miren lo que dice aquí la palabra de Dios: justificados, pues por la fe, amén, tenemos paz para con Dios. Aleluya. Mire, justificado, aleluya, amén, gloria al Señor. Nosotros tenemos que sentirnos, hermano, fíjense, justificados, ¿no es cierto?, justo delante del Señor, amén. Fíjense, pero ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice justificado, pues por la fe. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestras vidas al Señor con fe, podemos sentir esta paz en nuestros corazones, ¿no es cierto? Porque dice, mire, tenemos paz para con Dios, amén, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada, mire, por la fe. Amén. Gloria al Señor. Qué importante, fíjense, es esta palabra, ¿no es cierto? Qué importante es esta fe. Amén. Si nosotros analizamos qué es la fe, fíjense, hermano, ¿no es cierto? La fe, sabemos sencillamente que es creer en Dios. Amén. Aleluya. Entonces, ¿pero qué quiere decir creer, hermano, en Dios? Aleluya. Cuando usted va y compra a la venta, ¿no es cierto? ¿Usted qué lleva? Dinero, ¿no es cierto? Usted sabe, hermano, que al llevar dinero usted va a adquirir lo que usted necesita, ¿no es cierto?
hermanos, cuando nosotros vamos delante del Señor, ¿qué tenemos que llevar? Amén. Fe. Amén. Aleluya. No se dice, mire, por el versículo 2, por quien también tenemos entrada, ¿por quién dice? Por la fe. ¿No es cierto? Imagínense, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, la fe es, hermano, un factor importante para poder entrar, ¿no es cierto?, a la presencia del Señor, para poder tener la paz de Dios, ¿no es cierto?, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, dice, amén, en la cual estamos firmes, amén, aleluya. Notemos, hermano, qué quiere decir gracia, amén, porque fíjense lo que dice, ¿no es cierto?, por quien también tenemos entrada por la fe, amén, a esta gracia, aleluya. Entonces, la gracia, hermano, según la Biblia, fíjese, es un regalo de Dios, amén. Eso quiere decir la gracia, hermano. La gracia en la Biblia quiere decir el regalo de Dios para nosotros. Entonces, fíjese lo que dice, amén, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, amén, a este regalo de Dios, amén. ¿Y cuál es ese regalo de Dios? Dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, aleluya. ¿No es cierto que decíamos, hermanos, cuál es ese regalo que Dios nos ha dado a nosotros? ¿No es cierto? Fíjese, es un tremendo regalo, un regalo maravilloso, ¿no es cierto?, que es la salvación de nuestras vidas, amén. Fíjense, cada vez que nosotros miramos, escuchamos testimonios, ¿no es cierto?, del infierno. Ahora yo estaba mirando un testimonio de una mujer, dice que ella fue llevada al infierno, ¿no es cierto?, y ella pudo ver, dice, en ese lugar, hermanos, a muchos cristianos, muchos pastores, imagínense en ese lugar, amén. Imagínense, y ella le decía, Señor, pero ¿por qué ellos están en este lugar? Amén. Entonces, miren, hermanos, nosotros como cristianos, nosotros como pastores, hermanos, fíjense, tenemos que estar siempre, hermanos, en comunión con el Señor, siempre, hermanos, ahí en la presencia del Señor, ¿no es cierto? Aleluya. Esto quiere decir, hermano, apartado del pecado, apartado del mal, ¿no es cierto? Bendito es el Señor. Entonces, miren lo que dice, ¿no? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Amén. Gloria al Señor. Mire, hermanos, nosotros cuando estamos en la iglesia, nosotros cuando sabemos que estamos en la presencia del Señor, ¿no es cierto?, nos gloriamos, amén, nos alegramos, hermano, ¿no es cierto? Pero, hermanos, fíjense, cuando estamos cantando, ¿no es cierto?, cuando estamos cantando alegre al Señor, podemos gloriarnos, podemos alegrarnos, ¿no es cierto?, en la presencia del Señor. Pero aquí también en la palabra de Dios, fíjense, dice, ¿no es cierto?, el versículo 3 dice, y no solo, amén, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, amén, o nos alegramos, también podemos decir así, en las tribulaciones, amén. Fíjese, aleluya, gloria al Señor, bendito es el Señor. ¿Cuántas veces usted ha podido escuchar, hermanos, es cierto, de cuando alguien está triste, alguien está con problemas, ¿no es cierto?, y otra persona le dice, pero y mira, ¿por qué está así? Amén. ¿Acaso no es cristiano? Amén. ¿Acaso no va a la iglesia? Imagínense, amén. Pero el apóstol Pablo, fíjense, hermano, ¿qué es lo que nos está enseñando? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros, hermanos, así como nosotros nos gloriamos en la presencia del Señor, así como nosotros nos gozamos, nos alegramos, hermanos, en la presencia del Señor, ¿no es cierto?, cantando, exaltando el nombre del Señor, podemos estar contentos, alegres, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces la gente nos ve cantando, ¿no es cierto?, y puede decir, miren, esta gente no tienen problema, ¿no
Imagínense, ¿no es cierto? Yo cuando veo cantando a los hermanos ahí, con los ojos cerrados, levantando las manos, yo me imagino, digo, Señor, esta persona está como que si no tuviera ningún problema. Amén. Pero yo sé, hermano, que la gente tiene problemas. Amén. Aleluya. Pero hermano, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros cantamos al Señor, entramos en la presencia del Señor, hermanos, nos gozamos en el Señor. Amén. A pesar de nuestros problemas, a pesar de las situaciones difíciles que nosotros podamos estar pasando. Amén. Por eso es bueno, hermano, venir a la iglesia, por eso es bueno, ¿no es cierto?, cantar al Señor, por eso es bueno estar en la presencia del Señor. Amén. Entonces, miren lo que dice, ¿no es cierto?, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Amén. Fíjense qué quiere decir esto. Nos gloriamos, dice, hermano, en los problemas. Amén. Aleluya. Imagínense, ¿quién va a estar diciendo por ahí, no? Tengo un problema, ¿no? Ya sabes que tengo este problema, ¿no es cierto? Y contento, ¿no es cierto? Ahí como que si estuviera contando algo interesante, ¿no es cierto? Imagínense, cuando uno tiene un problema y cuenta ese problema, ¿no es cierto?, lo cuenta triste, con dolor, ¿no es cierto? Mire, ya sabes que tengo este problema, ya sabes que esto aquí, ya sabes que esto acá, ¿no es cierto? Y hay una tristeza, una angustia en el corazón de las personas, hermano. Pero el apóstol Pablo, fíjense lo que dice, ¿no es cierto? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, amén. Podríamos decir, nos alegramos, nos gozamos, amén. ¿En qué? En las tribulaciones, amén. Gloria al Señor. Pero dice, mire, sabiendo, amén, que la tribulación produce paciencia, amén, aleluya. Entonces, ¿por qué, hermano, el apóstol Pablo se gloriaba en estas tribulaciones? Amén. ¿Por qué el apóstol Pablo, hermano, se alegraba en estos problemas? Amén. Porque, hermano, fíjese, por la causa, ¿no es cierto?, por la causa que iba a traer estos problemas a sus vidas. Amén. Así que cuando nosotros estemos pasando problemas, hermano, fíjese, nosotros tenemos que alegrarnos, y nosotros como cristianos tenemos que saber, hermanos, que esos problemas en nuestras vidas tienen un propósito. Amén. ¿Y cuál es ese propósito, hermanos? De llevarnos, ¿no es cierto?, más allá, a otro nivel, o a hacernos crecer en la presencia del Señor, ¿no es cierto? Fíjense. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Aleluya. Mira, hermano, ¿por qué tenemos que gloriarnos en las tribulaciones? ¿No es cierto? Porque produce paciencia. Hermano, la paciencia, fíjense, es algo, es un asunto tremendo en nuestras vidas, hermanos. Amén. ¿Cuántas vidas, cuántas personas necesitan paciencia? Amén. Imagínense, hermano, es terrible, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Yo me acuerdo que cuando estaba pasando por algunas pruebas hace un tiempo atrás, hermanos, todavía no había alcanzado la paciencia, imagínense. Amén. Y hermanos, yo me atribulaba, me molestaba, me angustiaba, hermanos, hasta que aprendí, ¿no es cierto?, que lo que el Señor quería era enseñarme la paciencia. Amén. Cuando entonces yo aprendí a tener paciencia, hermanos, ya los problemas, hermanos, que vienen a mi vida, ya, hermanos, ya los recibo tranquilo, ¿no es cierto? Ya los recibo con tranquilidad. Es como también le he contado a ustedes, por ejemplo, cuando estábamos un tiempo sin trabajo, ¿no es cierto?, y se nos había acabado el víveres, el dinero, todo, para el otro día no había para qué desayunar en la casa, y yo le digo a mi familia con tranquilidad, con paciencia, gracias al Señor que ya yo había aprendido a tener paciencia, gracias al Señor que ya el Señor me había enseñado, hermano, fíjese, a tener paciencia. Cuando llegó ese momento, hermano, yo con paciencia, con tranquilidad, con paz, con gozo, le dije a mi familia, tranquilo, le dije que el mismo que nos ha dado de comer ahora es el mismo que nos va a dar de comer mañana. Amén. Imagínense, hermano, con esa paciencia, con esa tranquilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, hermano, el Señor me había enseñado a tener esa paciencia, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben, le he contado, hermano, que al otro día en la mañana, bueno, llegó la bendición
llegaron 2 bolsas negras llenas de víveres, llegaron pollo, plátano, hermano, y dinero por último, imagínense. Entonces es lo que Dios hace, amén. Pero ¿por qué razón, hermano? Porque, hermano, yo aprendí a tener paciencia, ¿no es cierto? Cuando nosotros, hermanos, no aprendemos y soportamos la prueba, hermano, la angustia, las cosas que vienen en nuestras vidas, y en nosotros, hermanos, tenemos queja, ¿no es cierto? Pesares, ¿no es cierto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo tengo esto? ¿No es cierto? No sé qué hacer con mi vida, imagínense. Entonces renegamos, hermano, ¿no es cierto? Pero lo que el Señor quiere es, hermano, que nosotros, ¿no es cierto?, a través de la prueba, a través de la tribulación, podamos aprender a tener paciencia, porque a través de la paciencia, imagínense, viene, hermano, la bendición, ¿no es cierto? La paciencia, hermano, fíjese, es como una carretera o como un carril, ¿no es cierto? Que a través de ese carril, hermano, ese tren puede venir, puede deslizarse, ¿no es cierto?, con toda tranquilidad, amén, aleluya. Pero si no hay ese carril, hermano, fíjese, difícilmente que ese tren tan deseado, ¿no es cierto?, que la gente quiere, hermano, pueda llegar a subir, amén. Entonces, miren lo que dice, ¿no es cierto? Leamos de nuevo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, aleluya. Entonces, imagínense, ¿no es cierto?, por qué Pablo se gloriaba en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce, amén, paciencia. Pero fíjense que no solo eso, ¿no es cierto?, sino que dice el versículo 4, y la paciencia, miren, también ¿qué más produce la paciencia? Pruebas, imagínense, amén, gloria al Señor. O sea que cuando usted tiene paciencia, imagínense, le van a venir pruebas, hermano, amén. O sea, ¿por qué? Porque su paciencia necesita ser fortalecida, amén, aleluya. Su paciencia, hermano, fíjese que usted tiene, necesita, hermano, ser probada, amén, aleluya, para que esa paciencia, hermano, siga creciendo, aleluya. Por eso dice, y la paciencia produce prueba, amén, y la prueba, mire lo que produce, amén, esperanza, amén, aleluya. Mire, no es cierto, lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos esperanza. Y dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén, aleluya, gloria al Señor. Entonces, miren, hermanos, lo más maravilloso que un cristiano puede tener, ¿no es cierto? Imagínense, hermanos, aleluya, es el Espíritu Santo. Lo más glorioso, hermano, que un cristiano pueda tener en su vida es ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Versículo 6, mire, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Sí, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, ¿no es cierto? Imagínense. Amén. Apenas dice, en la historia de la humanidad, hermano, fíjese, apenas dice, ¿no es cierto?, morirá algún justo, amén, con todo, dice, mire, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, amén. Imagínense, ¿no es cierto? Entonces, por un justo, ¿no es cierto?, que esté siendo juzgado. Uno, hermano, dice, no, yo doy mi vida por esta persona, ¿no es cierto? Uno testifica, ¿no es cierto? Porque uno sabe de que esa persona es justa, amén. Pero aquí dice, ¿no es cierto? Mire, ciertamente apenas, o sea, eso va a suceder, ¿no es cierto? Apenas, ¿no es cierto? Apenas morirá alguno por un justo, amén. Con todo, dice, mire la palabra de Dios, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, amén. Pero miren lo que dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros, dice, amén, pecadores, Cristo murió
por nosotros. Hermano, fíjese, ¿no es cierto? Si apenas una persona puede pagar un precio por un justo, amén. Imagínense lo que hizo el Señor, amén. Pagó un precio por el culpable, pagó un precio por el impío, pagó un precio, imagínense, por nosotros, ¿no es cierto? Dice el versículo 8, leamos de nuevo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice, estando ya justificado, amén, en su sangre, gloria a Dios, amén, por él seremos salvos de la ira, amén. Imagínense, hermano, qué tremenda cosa, ¿no es cierto? Imagínense, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira, amén. ¿Cuál es la ira de Dios, hermano? Amén. El infierno, por ejemplo, fíjense, hermano, es parte de la ira de Dios. Imagínense, ¿no es cierto? Ver gente, hermanos, ardiéndose en ese lugar, ¿no es cierto? Hermanos, eso es terrible, amén. Y eso es parte, hermano, de la ira de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué dice la palabra de Dios aquí? Versículo 9: pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos, amén. Aleluya. Entonces, mire, hermanos, él derramó su sangre para que nosotros pudiésemos ser justificados. Él derramó su sangre para que nosotros, hermanos, pudiésemos ser lavados de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades. Aleluya. Muchas veces, hermanos, hay personas que se entregan al Señor, vienen a la iglesia, pero, hermanos, vienen con un cargo de conciencia, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque no sienten todavía la justificación de Dios en sus vidas, amén. Cuando la justificación de Dios viene, hermano, a nuestra vida, nosotros como cristianos sentimos gozo, sentimos paz, sentimos paciencia, amén. Fíjense que nosotros comenzamos a sentir, hermanos, los frutos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, ¿no es cierto? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, imagínense, templanza, ¿no es cierto? Como dice la misma palabra, que contra todas estas cosas no hay, hermanos, ley, no hay, hermano, algo que sea superior a esto, ¿no es cierto? Y cuando nosotros podemos sentir estas cosas, hermanos, cuando venimos a los pies de Cristo, ¿no es cierto? Cuando venimos, hermanos, arrepentidos delante del Señor, cuando, hermanos, el Señor nos perdona nuestros pecados, cuando sabemos que Él justifica nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, amén. Dice el versículo 9, pues mucho más estando justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, dice, imagínense, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces leamos versículo 3, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, dice, seremos salvos por su vida, amén. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios, amén, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, amén, hermanos, aleluya. Entonces, fíjense, hermanos, nosotros como cristianos tenemos tremenda y grandes esperanzas, hermanos, ¿no es cierto? Tremendas, maravillosas
palabra de Dios, hermanos, para nosotros, ¿no es cierto? Ahora nosotros como cristianos tenemos, hermanos, que buscar siempre la paz en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios, porque fíjese que cuando nosotros, hermanos, hemos alcanzado la paz, ¿no es cierto? Hermanos, nos acostumbramos a tener paz. Hermanos, cuando viene un pecado en nuestra vida, hermanos, como que esa paz comienza a desesperarse, ¿no es cierto? Como que comenzamos a sentir, hermano, intranquilidad, ¿no es cierto? Entonces el cristiano, hermano, tiene que depender, hermanos, a partir, ¿no es cierto?, de recibir al Señor. Fíjese, lo que el cristiano tiene que depender es de esa paz de Dios, tener siempre esa paz, buscar esa paz de Dios, hermano, amén, porque mire lo que dice, ¿no es cierto? Aleluya, gloria al Señor, bendito es el Señor. En el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Pues cuando nosotros, hermanos, tenemos esa reconciliación, amén, aleluya, volvemos a tener paz para con Dios. Amén. Y fíjense, hermano, ¿qué quiere decir reconciliación? Amén. ¿Cuántas personas, fíjense, cuántos matrimonios, las parejas, ¿no es cierto?, se enojan, se pelean, se discuten y como que ya se quieren separar, ¿no es cierto? Pero hermanos, ahí viene la reconciliación, ¿no es cierto? Viene el perdón, fíjense, mire que la reconciliación viene a través del perdón, ¿no es cierto? Cuando hay un perdón, hermanos, las personas se reconcilian, amén. Y eso es lo que dice la Biblia, hermanos, que nosotros tenemos una reconciliación con Dios. Aleluya. Hermanos, esto quiere decir, fíjense que nosotros podemos, hermanos, si es que le hemos fallado al Señor, podemos reconciliarnos con Él. Amén. ¿Por qué, hermanos, tenemos que reconciliarnos? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar la paz de Dios en nuestras vidas. Tenemos que llenarnos de esa paz de Dios, hermanos, amén, aleluya, gloria al Señor Jesús. Entonces, mire, en el capítulo 6, en el versículo 1, también fíjense, vamos a leer esto, amén. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, amén. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, dice, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Imagínense, ¿no es cierto? Aquí nos habla también de bautismo, ¿no es cierto? Aleluya, por eso es importante bautizarse, ¿no es cierto? Porque dice, y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Y vamos a leer, hermano, versículo 15, y aquí vamos a concluir, ¿ya? ¿Qué pues? Dice, seremos, amén. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, dice, mire, para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Amén. Note, hermanos, que el ser humano, hermanos, aunque no lo crea el ser humano, aunque no se dé cuenta el hombre, hermanos, es esclavo. Amén. Fíjese, es cierto, hay personas que dicen, no, yo, esclavo de quién soy, imagínense. Amén. Pero sin embargo, hermanos,
no pueden dejar de beber, ¿no es cierto? Son esclavos del pecado. Aquí la Biblia nos dice, ¿no es cierto? Nos habla, nos muestra, ¿no es cierto? Mire el versículo 16 que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, dice, para obedecerle, sois esclavo de aquel quien obedecéis? Amén. Sea del pecado para muerte, ¿no es cierto? Fíjense que hay muchas personas que son esclavos, hermanos, del pecado. ¿Por qué? Porque le obedecen al pecado. Amén. Entonces, imagínense, ¿no es cierto? Pero también dice, soy esclavo de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Amén. Aleluya. Entonces nosotros, hermanos, también podemos someternos, entregar nuestras vidas, amén, a la obediencia a la palabra de Dios. O sea, nosotros, hermanos, podemos ser esclavos, ¿no es cierto?, a la obediencia a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque aquí la Biblia nos habla de dos clases de pecado, de dos personas, ¿no es cierto? Esclavos del pecado y esclavos a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, fíjense, a quién nosotros nos vamos a entregar. ¿Okay? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, hasta ahí vamos a quedar. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Padre amado, bendito y poderoso Dios, queremos darte gracias, Señor, por tu bendita y maravillosa palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, porque, Señor, somos justificados, Padre amado, por medio de la fe, Padre amado. Aleluya. Señor, te damos gracias porque, Señor, tú nos has perdonado, Señor, nuestros pecados, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque, Padre Santo, podemos entrar a tu presencia, Señor, justificado, Padre amado. Aleluya. Gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz de Calvario, Señor, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos, Señor, de toda maldad, Padre Santo, para borrar, Señor, todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, Señor mi Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que tu amor es tan grande, Padre amado, que tú estás esperando, Señor, que el ser humano, que cada persona que está, Señor mi Dios, en pecado, Padre amado, pueda venir a ti, Señor mi Dios, pueda ser libertado, Señor, de esa esclavitud del pecado, Señor, y pueda venir a tus pies, pueda venir, Señor, a tu presencia, Padre amado, y entregarse, Padre Celestial, como esclavo, Señor, a Cristo, como esclavo a tu palabra, Señor mi Dios, aleluya, porque sabemos, Señor, que solamente en ti, solamente en tu presencia tendremos salvación, tendremos liberación, tendremos victoria, Padre amado. Señor mi Dios, te pedimos, Padre Celestial, por cada persona, Señor mi Dios, que está, Señor mi Dios, atrapadas por las garras del maligno, Señor mi Dios. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea moviéndose. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea trayendo libertad, liberación, victoria a su vida. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre Celestial, sea salvando, Padre amado, mucho más vida, Padre amado. Aleluya. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos.